Eso es lo que produce. La palabra produce salvación y santidad. Y eso es lo que nosotros vemos. Vemos de que la persona va siendo justificada, pero a la vez santificada. Todo cristiano que es salvo, lo santifica y lo pone aparte, porque eso es verdad. La santificación es ponerlo aparte ¿de qué y para qué? Son preguntas que siempre salen en el tema. Y esto es, hermano, para cumplir los propósitos. Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura que para eso vino a cumplir. Fue apartado, fue enviado y cumplió el propósito del Padre. Qué gusto saludarles una vez más. Avanzamos con las lecciones de la guía familiar. Llegamos al tema número 6 de este trimestre y es el segundo tema para el mes de agosto. Así que para abordar el tema de esta semana tenemos un invitado que viene desde lejos, desde el norte, desde la ciudad de Charlotte, aunque el hermano lo pronuncia mejor que yo, de Estados Unidos. Así que bienvenido, hermano René Rivera. Hermanos, gracias por este momento y también saludar a cada líder, a cada lideresa dentro y fuera del país, especialmente los allá en Charlotte que siempre están pendientes de esta programación, nuestros hermanos líderes y lideresas, y desearles que presten atención porque este es un tema fascinante. ¿Cuál es el tema que tenemos? El tema que hoy vamos a tratar es santificados por la palabra de verdad. El versículo bíblico lo encontramos en Juan 17:17, donde dice: santificados en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esto nos va a conectar con la verdad central del tema. Santificación progresiva del cristiano solo, oiga bien, es posible por la obediencia a la palabra de Dios. A manera de introducción podemos decir, y allí lo encuentran los líderes en su guía si la tienen a la mano, que el Señor usa la palabra para poder llevar la salvación, pero también para poder ir perfeccionando, voy a decir así, la vida del cristiano. Amén, sí. Y ese es lo que hace, ese es el poder de la palabra, no solamente al darnos la salvación. Esto es algo que tiene que también ser progresivo y se logra a través de estudiar la palabra, como dice la verdad central, obedecer la palabra. Sí. Y esto es lo que Dios está buscando, que no seamos creyentes pasivos, sino que estemos activos. Y cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, nos damos cuenta lo urgente y lo que le dice el Señor a las iglesias de Asia Menor, y está hablando de la palabra, cómo está santificándolos, cómo a través de la misma palabra les está llevando a la doctrina, que es muy importante en estos días. Por supuesto, yo creo que todo creyente debería de conocer los temas de doctrina porque son clave. Y esto, como ya usted lo mencionaba, nos va ayudando a nosotros a crecer más en el Señor, a ir siendo más santificados, porque Dios es lo que quiere. Yo creo, hermano, que el Señor lo que quiere con uno cuando Él lo alcanza a uno es que uno vaya creciendo. Ese es el propósito de Dios. Dios no solo nos ha salvado para decir que somos salvos. Dios nos ha salvado para que crezcamos, para que maduremos, para que nos acerquemos a Él. Y al acercarnos a Él, ahí es donde viene esta santificación, esta verdad que dijo Jesús, ¿verdad? Porque esta es la verdad. Santifícalos en tu verdad. O sea, ¿qué más verdad que el cristiano es santificado a través de esa relación que tiene? Y ese es el propósito de salvarnos el Señor. Por supuesto. Ahora, el punto número 1 dice una santificación con propósito. Y respecto a eso yo le quiero preguntar, ¿para qué y por qué Dios usa, o más bien quiere que aquellos que le pertenecen sean santificados? Lo vamos a poner en un contexto bien sencillo, pero lo vamos a explicar. Es porque Dios quiere usarnos. Entonces Dios tiene propósito con cada uno de los que Él elige, Sí. Y los elige en base a los propósitos, a los designios que Él tiene. Entonces todo cristiano que es salvo lo santifica y lo pone aparte, porque eso es verdad. La santificación es ponerlo aparte ¿de qué y para qué? Son preguntas que siempre salen en el tema. Claro. Y esto es, hermano, para cumplir los propósitos. Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura que para eso vino a cumplir. Fue apartado, fue enviado y cumplió el propósito del Padre. Y eso vino a hacer que muchos, los que ahora creemos en Él, no solo tengamos la salvación, sino que disfrutemos la santificación, el ser apartados, ser sacados de un lugar
Y esto es uno de los mayores privilegios que tenemos. Dios los ha elegido con el propósito de santificarlos y usarlos para su gloria. Esto es por eso que los ha apartado. Los puso aparte para que sean cumplir los propósitos. La palabra del Señor menciona que nosotros somos justificados por la fe, es decir, cuando tenemos la salvación, pero el tema de la santificación va siendo progresiva. Y nosotros doctrinalmente sabemos que la santificación tiene que ver con lo posicional, una santificación que el Señor nos da del momento cuando llegamos a Él, algo progresivo y pues la que tendremos cuando estemos completamente con Él. Por eso es importante el tema de la doctrina, sí, digámoslo así. Ahora bien, ¿cómo es que actúa la palabra en todas las áreas de la vida de un creyente para irlo perfeccionando, digámoslo? ¿Cómo es ese actuar de la palabra? Y es ahí donde el Señor dice, ¿verdad? Santifícalos. El actuar entonces, usted mencionó la justificación, que somos justificados al creer en Jesús, pero también esta justificación, hermano, que lo manejamos en la doctrina, y usted ya lo aclaró, tiene que tener un fruto. Entonces, esta salvación lleva también un fruto, no solo de salvar, sino que aquí es donde el cristiano, al leer la palabra, al meterse, entonces da el fruto de la santidad. Sí. Eso es lo que produce. La palabra produce salvación y santidad. Y eso es lo que nosotros vemos. Vemos sí, de que la persona va siendo justificada, pero a la vez santificada, y va dejando esa naturaleza pecaminosa, porque es difícil, ¿verdad?, estar en este mundo, pero la palabra nos guarda. Y hermano Isaías, quizás al leer este capítulo, es el capítulo más largo de una oración que Jesús hace. Y es antes de ir a la crucifixión. Sí. O sea, y la hace para sus discípulos. Y solo una cosa le pide al Padre: santifícalos en tu verdad. Eso es el fruto. Entonces, el cristiano debe de ir avanzando en esta santidad, porque al leer la palabra, este es lo que va dando. Todo cristiano que lee la palabra produce un fruto. Y el fruto es la obediencia. Como lo dice la verdad central. Entonces, en esa obediencia el cristiano va siendo perfeccionado en su carácter. Sí, ahí es donde Dios lo va perfeccionando. Y sí es verdad que cuando venimos al Señor tenemos esa posesional, pero hay una responsabilidad que como creyentes tenemos nosotros que buscar. Y esa santidad progresiva, ¿verdad? Por supuesto que todo esto lo hace el Espíritu Santo, pero Dios en su justicia, cuando le buscamos, Él derrama sus bendiciones y nos va santificando y nos va llevando. Y qué hermoso es, hermano, cuando uno siente que uno va avanzando, que la palabra lo guarda. Y es por eso maravilloso estos temas que se toquen en los amigos, porque los amigos en la célula dicen, yo no voy a poder, sí, se me va a hacer difícil. Pero llegar a una célula y escuchar que Jesús, quien dice, santifícalos, entonces, claro, ponemos nuestra parte, sí, pero la obra viene de Dios. Sí, usted ha dicho algo muy interesante. Hay personas que dicen, bueno, yo no voy a poder, porque existen personas que hacen sus propios esfuerzos. Sí. Hacen sus propias reglas como para querer justificarse, santificarse, sin pues estar el Señor de por medio, sin estar el Espíritu obrando ahí. Y eso por lo general siempre fracasa. Sí. Eso obviamente fracasa porque no está el Señor allí, pero estas personas, ¿qué deben hacer? ¿Se tienen que alejar o qué deben hacer? Deben de acercarse y saber que, bueno, es uno de los puntos que tenemos acá, sí, que la santificación es una obra de Dios. Entonces ellos deben de acercarse, hermanos, y al acercarse al Señor, ellos se darán cuenta que cada día van a ir aprendiendo, van a ir avanzando. No será de la noche a la mañana, pues nuestra naturaleza está viciada al mal. Y dejar los vicios es lo más difícil que hay. Yo recuerdo que una vez nuestro pastor general decía que es más fácil aprender que desaprender. Sí. O sea, ¿cómo venimos nosotros? Aprendidos del pecado. Sí. Entonces, para eso es una obra milagrosa. Si uno lo quiere hacer por nuestra fuerza, no puede, porque uno ya viene acostumbrado al pecado. Sí. El vicio viene adentro del ser humano y es esto lo que hace que sea bien difícil. Pero cuando vemos que esto viene de Dios, entonces el creyente ya no está solo. Está el Señor que le acompaña
y la palabra de Dios, porque está el Espíritu de Dios y su palabra que nuevamente nos santifica en esa verdad. Sí, ¿sabe qué me gusta de todo este tema, hermano? Es el hecho de darse cuenta que cuando una persona ha sido alcanzada por el Señor, tiene ese deseo de honrarlo, de querer ser mejor. Contrario a cuando uno no ha sido alcanzado por el Señor, uno ni siquiera se le ocurre eso. Y eso, hermano, es un punto muy interesante, porque otra vez retomamos lo de los amigos. Sí. Y es que cuando Dios nos alcanza, ahí está, ese es el detalle que usted acaba de mencionar. Por eso nosotros hemos podido, 20, 30, 15 años, 3 meses, no es que seamos más fuertes que los demás, pero nos hemos visto en la palabra, nos hemos reflejado lo que Dios quiere y hemos respondido a esa santificación progresiva, que es lo que Dios desea. Muy bien. Bueno, antes de continuar, hermanos, nos vamos a quedar con una sección muy bonita que es la célula desde. Son palabras de motivación, son saludos que nos envían personas desde su célula. Así que nos quedamos con la célula desde y luego regresamos aquí en la guía familiar. Dios les bendiga. Les saluda la hermana en Cristo, Ana Patricia López de Valdivieso, lideresa de adultos de Misión Cristiana Iglesia Central. Servimos en El Salvador, en la ciudad de Soyapango. Tenemos el privilegio de servirle a un Dios grande, a un Dios maravilloso, y seguimos cosechando para la gloria del Señor y motivo a los líderes en cualquier parte del mundo que le sirvan al Señor. Animamos a aquellos líderes que sigan adelante, porque la obra es del Señor y vamos adelante. A veces intentamos cambiar nuestro carácter, el enojo, la impaciencia que tenemos por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, y fallamos. Entonces, ¿cómo dejar que Dios obre esa transformación completa que uno necesita, que uno debe hacer en su carácter? Sí, hermano, es que como Dios nos dio nuestro carácter, ¿verdad? Lo que sucede es que el carácter a veces lo utilizamos de la manera incorrecta. Sí. Dios nos formó a cada uno con un carácter, entonces lo que hemos de hacer es, a través de la palabra, canalizar qué es lo que Dios, cómo yo puedo, si soy una persona impulsiva, qué me pide el Señor, si soy una persona impaciente. Y es aquí donde al ver esta oración o leer esta oración, hermano, nos damos cuenta cómo Jesús se preocupó e intercedió por nosotros en esta oración, queridos hermanos y amigos, pero es nuestra responsabilidad, porque también nosotros tenemos responsabilidad. Y la responsabilidad es leer la palabra. Toda persona, quizás estoy redundando en esto, pero toda persona que lea la palabra jamás será igual, jamás. Y es que esa expresión me impacta porque el Señor dice santifícalo, santifícalo. Pero ¿en qué lo va a santificar? ¿A través de qué? A través de su palabra. No hay otro medio. Sí, bueno, y ahora que tenemos al alcance la palabra del Señor, yo creo que hay más facilidad también que antes. Por ejemplo, en los tiempos de antes conseguir una Biblia era bien difícil. Era muy difícil, bueno, en los tiempos, ¿verdad?, de las cruzadas era hasta un crimen. Sí. Pero ahora nosotros hemos llegado que ahora en los dispositivos móviles tenemos la palabra y podemos venir viajando, podemos estar haciendo cola en un autoservicio o lo que sea, y uno puede estar leyendo la palabra. Esto lo que hace es, nos da ese momento, cómo Dios se preocupó y cómo Dios ahora, hermanos, está interesado en que todos leamos la palabra, Sí. facilitándonos a través de la tecnología el leer la palabra de Dios. Ahora podemos ser santos, todos, si leemos. Sí. En las células puede haber personas que necesiten consejos, personas que quizás están atrapados en el pecado o en la maldad. Y uno, ¿cómo puede hacer uno siendo líder, siendo alguien que está al frente de esa célula para aconsejar a esas personas usando la palabra? ¿Qué debe hacer entonces? Primero, el líder debe de empaparse de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, recordar versículos claves como lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas 2:20, más no vivo yo, más Cristo vive hoy en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, o en la carne, mejor dicho, lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Pero ¿cómo Pablo llega a hablar de esta manera? Porque leía entonces
quizás los amigos lleguen y digan, tengo esta dificultad, tengo este problema, he sido defraudado, lastimosamente, así como ha salido la palabra, también hay hombres con astucia que han venido a manipular y entonces quizás han sido dañados, pero leer la palabra en la pureza y ese líder animar, aconsejar. Hoy que estamos en las conferencias, la palabra coach es una palabra que yo la comparto mucho con mis supervisores allá en Estados Unidos y pues es una palabra en inglés y yo entiendo el concepto. Entonces el líder debe de ser ese coach. ¿Qué es la palabra coach? Se preocupa lo que lee, lo que escucha, cómo ora, lo mentorea, lo dirige, se gana su confianza para llevarlo a ver. Y entonces el líder, cuando tiene la palabra y al expresarle la palabra, el poder de la palabra es que a esta persona empieza a santificarlo y empieza como caer, vamos a hacer la metáfora de una gota que empieza a caer en una piedra y eso empieza y empieza, pero llegará el momento donde esa gota va a romper, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma, los pensamientos, los sentimientos, entra a lo más profundo. Entonces, el líder lo que debe de hacer es leer, informar, preocuparse de hablar de la palabra, enseñar la palabra. Hermano, vivimos en un mundo muy saturado de ocupaciones. Y eso es a nivel global, ¿verdad? Es aquí en El Salvador y es allá en los lugares en que usted se mueve, en Estados Unidos. Y allá se oye que hay mucha ocupación. Correcto. De parte de las personas, que el tiempo no alcanza, que 2 trabajos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, en medio de todo eso, ¿qué consejos prácticos nos puede dar usted para que las personas lean la palabra, para que las personas hagan un espacio para poder leer la Biblia? Esa pregunta que usted nos hace es muy importante. Esa disciplina que se debe de buscar, primero es el interés personal, hermano. Yo creo que cuando nos interesa algo, sí estamos ocupados en lo cotidiano, en la obra, trabajando fuerte, pero siempre debe haber un momento, así como hay un momento para alimentarnos, para tomar el lunch, para tomar un break. También debe haber un momento, porque esto lo que trae es una madurez. Sí. El leer la palabra nos lleva a la madurez, que es lo que también Dios está buscando. O sea, es la verdad, pero a la vez quiere que el cristiano madure. Y nadie que no lea la palabra, primero no podemos ser discípulos si no conocemos lo que Él desea. Y segundo, no vamos a madurar si no ponemos nuestra parte. Y este tema nos da, y la verdad que este tiempo que se habla de este tema es muy corto, a pesar que uno de los versículos muy corto, pero la verdad profunda que hay es la que nosotros buscamos. Entonces, para crecer y poder superar esos traumas que traemos del pecado, porque la verdad que el pecado ha traumado. Y algunos dicen, yo soy tan malo, Dios no me puede perdonar, pero al leer la palabra se dará cuenta y al madurar será ese discípulo de Jesús, que ahora va a ser lo que estamos aprendiendo también, ¿verdad? Que va a ser discípulo con el propósito de hacer a otros discípulos, va a compartir esta palabra que Jesús ha compartido con sus discípulos y hoy con nosotros a través de la Escritura. Bueno, antes de cerrar, pastor, nos vamos a quedar con una sección muy bonita también para el liderazgo, que son consejos prácticos que pueden aplicar ahí en su célula. Así que nos quedamos con esto y luego regresamos para despedirnos aquí con el pastor René Rivera en la Guía Familiar. Recomendaciones para el liderazgo de las células. La célula, más que una reunión pequeña. Las iglesias suelen realizar diversas reuniones valiosas. En ellas, por lo general, hay enseñanza bíblica, oración y convivencia. Todo eso es importante y necesario para la edificación de los creyentes. Sin embargo, una célula no se define únicamente por reunir a pocas personas en una casa o en cualquier otro lugar. Su propósito es más intencional, formar discípulos que hagan otros discípulos. Con esa intención, una célula mantiene un fuerte enfoque evangelizador. No existe solamente para quienes ya pertenecen a la iglesia, sino también para aquellos que todavía no conocen al Señor. Cada miembro es animado a invitar, testificar y servir a otros. Pero además, la célula se esfuerza por cuidar y desarrollar a quienes creen.
Es un lugar donde los nuevos creyentes reciben fundamentos, crecen en madurez cristiana y son acompañados por la mentoría de otros creyentes. Una reunión puede limitarse a recibir enseñanza. Una célula busca que cada persona crezca hasta compartir lo que ha recibido. Ya para concluir esta lección allí en las células, ¿qué reflexión podrían hacer los líderes con las personas que les acompañan? Ese es el propósito de la célula, y la reflexión es, hermanos, predicar la palabra tal como está y poder tocar estos 3 puntos que son muy fundamentales. La verdad que estos 3 puntos, hermanos, cuando uno los lee, y por ejemplo, que dice, ¿verdad? El punto número 1, una santificación con propósito. Recordar que todo el que llega a la célula lleva un propósito. Como líderes es nuestra responsabilidad preparar, tomar tiempo para escudriñar el tema, y como yo lo digo a los hermanos allá en Charlotte, que mediten, que tomen 30 minutos para ver qué asimilar, comprender qué es lo que dice el tema. Y esto de una santificación con propósito significa que Dios los eligió, como eligió a Jeremías, como eligió a esos hombres desde antes que naciera. Le dice a Jeremías: te santifiqué, te elegí. Entonces nosotros no seremos un Jeremías, pero somos un Isaí, que está predicando a través de esto, compartiendo el evangelio. Los hermanos allá atrás de cámara están llevando. Hay un propósito. Claro. El propósito es que conozcan a Jesús, y luego esto, ya al ver ese propósito, viene lo que es la santificación, ¿verdad? Que es la obra de Dios. Entonces, recordar que todo viene de Dios, todo proviene de Dios, y al compartir esto en la guía es de que ellos sepan que su trabajo no es en vano. Así es. Que el compartir el evangelio no es en vano, que aunque la gente después diga, estoy cansado, tengo cosas que hacer, no es en vano, porque todo lo que sembramos lo cosechamos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces esto, hermano, lo que lleva es saber que yo voy a hacer mi parte, el líder debe de cumplir su parte, y es Dios. Cuando él predica la palabra, esa palabra que salgan de los labios de ese líder está produciéndose una santificación que no viene del hombre, viene de Dios, viene de arriba. Es como el nacimiento viene de arriba. Y luego, hermanos, en el tercer punto, que es santificados por la verdad de Dios. Nada, no hay nada ni nadie que pueda santificarnos. No es por medio de filosofías humanas, no es por la fuerza, porque yo digo, no es porque pertenezco a X concilio, no, es porque el Señor los está santificando. Tu palabra es la verdad. Y es ahí donde el hermano líder, al tener estos insumos, debe de meditar en estos 3 puntos y luego, ¿verdad?, aplicarlos, que son instrumentos también ellos para llevar la palabra. Que aunque la palabra es un instrumento de santificación, pero también Dios usa al ser humano, aquel que quizás llegó hasta 3er grado, aquel que es un bachillerato, aquel que es de la universidad. Quizás usted, hermano líder, lideresa, viva en un lugar muy sencillo, ¿verdad? Pero Dios lo está usando. Usted es instrumento para llevar esta santificación. Quizás usted vive en una de las colonias de la Jai, como decimos acá en El Salvador, pero de igual manera, el propósito de Dios es esto. Somos instrumento. La palabra es un instrumento, pero también los seres humanos. Dios habita no en templos hechos de mano de hombre, habita en nuestro corazón. Y aquí es donde el líder debe tener la certeza, compartir el evangelio, y Dios hará la santificación. Y esta santificación será tan progresiva que será su próximo líder, su próximo anfitrión. O quizás usted subirá a supervisor, a zona, no sé. Pero leamos y llevémosla a todo, niño, joven, adulto, primera, segunda, tercera edad, para todos. Seamos instrumentos y que Dios les use. Sí, muy bien. Un tema muy bonito, un tema muy desafiante, un versículo corto, pero con unas verdades muy importantes e impactantes también. Hermano, muchas gracias por habernos acompañado, y quiero darle las gracias a ustedes también por haber estado siempre pendientes de este programa. ¿Algunas palabras finales que quiera decir? Hermano, quiero aprovechar para decirle a cada líder, a cada lideresa, a cada
hermano, del sistema celular, no lo descuides. Tenemos un sistema tan, pero tan apasionante, tan precioso, que no solo da resultados, hermanos, en una ciudad, da resultados en cualquier país, no importa la cultura, el idioma. Estamos siendo trascendentales y si a mí me toca la parte en el norte, allá en Estados Unidos, hágala usted aquí y camine, apoye, leamos, hermanos, y llevemos, porque esto es una motivación. No hay cosa más preciosa que cumplir la palabra de Dios. Y un día escucharemos las palabras que dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No seremos como Jesús, pero somos discípulos de Jesús. Muy bien, gracias, hermano, por habernos acompañado, y gracias a ustedes por estar pendientes siempre de este programa. Nos encontramos la próxima semana con otra nueva lección, con otro nuevo conversatorio acerca del tema de la guía familiar. Que Dios les bendiga.